con la gente que me gusta, me dan las claras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Muy, pero muy buenas noches. Espero que como siempre estén muy, pero muy bien, porque a pesar de los pesares la vida es bella y hoy más que nunca tenemos que valorarla y vivir la vida intensamente. Muchísimas gracias por acompañarnos. A partir de ahora, todos los domingos a las 20 horas acá por la tele estaré con ustedes y repetimos un formato que ya lo habíamos hecho anteriormente en Telefuturo y también en Red Guaraní y se llamaba Mina en Casa. Entonces repetimos el nombre, pero más que nunca, hoy el nombre del programa tiene un significado diferente, un significado que tiene que ver justamente por el momento en que estamos pasando. Mina en Casa. ¿Y cuántas veces nos piden quédate en casa? Así que hoy nos quedamos en casa con invitados. Vamos a tener todos los domingos invitados de diferentes personajes y personas que hacen la noticia día a día. Y obviamente ningún tema quedará bajo la mesa. No podíamos empezar con otro tema que no sea lo que nos preocupa y nos ocupa desde hace un año, el COVID, la pandemia. Y queríamos tocar este tema tocando diferentes aristas, ¿verdad? Y por eso estos invitados que presento ahora mismo. El ministro de Salud, Julio Borba. ¿Qué tal, ministro? Gracias por estar. Muy buenas noches, Mina. Un gusto poder compartir contigo y con todas las personas acá en la mesa. Está con nosotros Carmen Marín, ministra de la Unidad de Gestión de la Presidencia de la República. Gracias por estar. Buenas noches, Mina. Un placer estar contigo. Buenas noches, ministro. La doctora Yolanda también y Alfredo. Un saludo. Yolanda González, doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itagua. Gracias por estar, doctora. Buenas noches, Mina, señor ministro, Carmen, ¿cómo estás? Alfredo Huachiré, periodista de investigación, y está acá en su calidad de paciente. Fue una también víctima de estar enfermo y de tener el COVID. Y queremos compartir entonces de diferentes aristas, porque acá la ministra nos va a decir cuánta plata gastamos, cuánta plata tenemos, cómo se va a seguir. Obviamente el ministro, el comandante no lo quiero decir porque así le decíamos al exministro. El jefe. Vamos a ponerle el que dirige, el jefe de todo esto. La doctora Yolanda quería que nos acompañe porque es la que está ahí en el frente de batalla dirigiendo nada más y nada menos que un hospital, y una mujer que lo haga para mí también es algo muy distintivo. Y en el caso de Alfredo Huachiré, porque pasó por diferentes circunstancias que lastimosamente muchos de los que tuvimos esa enfermedad, algunos lo han pasado mejor, peor, y otros lastimosamente ya no están con nosotros. Quiero empezar con el ministro, porque primero, ¿cómo estás de salud? Porque estuviste con COVID también, vos fuiste víctima del COVID también, ¿verdad? Sí, yo estuve 2 semanitas fuera, por decirlo de alguna forma. No, es imposible desconectarse en este momento. Sí. Estoy bien, gracias a Dios, bastante recuperado ya. No tuviste que internarte, ministro. No, yo no, pero miembros de mi familia, 3 miembros de mi familia sí tuvieron que... Ah, 3 tuvieron que estar Sí. internados. ¿Quiénes se contagiaron, si se puede saber? Mi madre, mi señora esposa y mi hijo menor de 15 años. Ah, todos internados, Todos ellos. terminaron internados. ¿Por qué uno de 15 años? Justamente te había preguntado. 15 años internado, ministro. Y sí, se complicó, como eso es lo que tenemos que Sí. terminar de entender Así todos, es. que a cualquiera le puede tocar, tenga o no tenga patología de base, tenga o no tenga vulnerabilidad. Sí. Él, siendo una persona joven y no teniendo ningún tipo de vulnerabilidad, aparentemente tuvo una complicación y tuvo que internarse también, como Sí. cualquier otro. Bueno, si tuviéramos que decir a esta altura, ¿podemos hablar de colapso sanitario? ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo estamos? Yo creo que el sistema de salud está extremadamente estresado. Estresado como nunca, ¿verdad? Ya el año pasado, con la cantidad de camas de terapia intensiva que teníamos, 304 camas en todo el sistema de salud, te estoy hablando a marzo del año pasado, marzo-abril del año pasado, vivíamos siempre caminando al borde del abismo.
siempre estábamos con una ocupación de 90, 95, 100%. Sí. Siempre faltaba camas de terapia intensiva. En este último año nos dedicamos, pusimos pie en el acelerador para ver la forma de agilizar y aumentar todas las camas posibles en todo el país. Pasamos de 304 a 735 camas actualmente en todo el sistema. ¿De 304 a? 735 camas. Ah, o sea, más que duplicó, el 100%. 150% más. Ajá. El Hospital Nacional, por ejemplo, tenía 24 camas de terapia intensiva. Hoy está por los 120, un poco más de camas de terapia intensiva. La otra vez, vos sabés que estaba conversando, porque obviamente cuando estás en casa, en reuniones, también este es el tema. Y lo interesante es que estaba conversando con un médico, él es reopositor, ¿verdad? Y estábamos hablando de todas las deficiencias, los problemas, pero él mismo admitía, decía, cierto, no hay camas, no alcanzan las camas de terapia, hay gente esperando, pero de todas maneras, haber aumentado, duplicado, o sea, el 100% más, ¿verdad? Hay que decir que, hay que reconocer que es un esfuerzo muy grande. En ningún país el 100% se aumenta. No, o sea que lo que pasa es que estábamos muy por debajo de la necesidad, sí, más en una pandemia, obviamente, ¿verdad? Las crisis hay que verlas también como oportunidades, Mina. Sí. Esta es una oportunidad en la cual nosotros apostamos como gobierno también a superar ciertas limitaciones que teníamos dentro del sistema de salud. El sistema de salud tiene una deuda histórica muy importante, al cual estamos tratando de soslayar y ver qué es lo que va a quedar también, ¿verdad? Hoy en tiempos normales, hoy tenemos la cantidad de camas ideal de terapia intensiva. Y te estoy hablando solamente del sistema... pero hoy tenemos la cantidad de camas ideal para una situación normal. Claro, para una situación normal. Hoy recién, después de haber duplicado... Hay dos parámetros, mira, que hay que tomar en cuenta para las camas de terapia intensiva. Una es que habla que tiene que ser el 10% de todas las camas del sistema de salud. Ajá. En el sistema de salud hay un poco más de 6.000 camas y entonces estamos por encima de ese nivel. Y otros pero porque hablan, también faltan camas, ¿o no? También podríamos decir que faltan camas. Hay una deuda histórica con respecto a infraestructura también. Sí. Y otros hablan que tienen que ser uno por cada 10.000 habitantes. Y que serían 700 aproximadamente, considerando que somos 7 millones de habitantes. Eso siempre considerando situación normal, no de pandemia, obviamente. Claro, situación de pandemia es otra historia. O sea, nadie estuvo preparado para una pandemia, ningún país. O sea, países del primer mundo, Francia, Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos, colapsaron en un momento dado. Sí. La idea es no llegar a ese, pero estamos en el límite Pero ¿por qué no podemos hablar de colapso? Por ejemplo, el hecho de que la gente... Colapso se definiría desde el momento en que dejas de atender al paciente. Dejas de atender al paciente. La atención se sigue realizando pero hay gente, por ejemplo, que necesitaba terapia y efectivamente ya no hay. Claro, pero entonces, se le brinda atención, Mina. Se le brinda la atención. Y colapso es cuando ya no se le puede brindar atención. Ya no podés brindar atención, lo que pasó en otros países, ¿verdad? En la India, que te acuerdas que estuvieron muriendo gente porque no y acá en la región misma también pasó en otros países de la región, llegaron a esa situación. Ecuador. Entonces... ¿Qué significa? ¿Qué es lo que significa que no tengan atención? Que se mueren en la calle. Claro. En su casa. En su casa, en la calle, pero esperemos no llegar a esa situación. Yo creo que sigue dependiendo mucho de todos nosotros. El esfuerzo lo estamos realizando, crecimos, nuestro límite ni siquiera es presupuestario, Mina. Y eso hay que aclararlo. Nuestro límite siempre es el recurso humano capacitado que pueda manejar. Eso justamente es muy importante resaltar, porque decíamos, bueno, ¿por qué si se le dio tanta plata? El tema es que ahora, si bien existe todavía, y eso vamos a hablar con la ministra Carmen Marín, plata, nos decían directores de hospitales, etcétera, que el tema es que ya, aunque hoy nos regalen camas de terapia intensiva, ¿verdad? Tengamos todo, el tema es el recurso humano, o sea, que es limitado, y más para algo tan especializado como es terapia, ¿verdad? Sí, Mina, pero hay que dejar muy en claro una situación que, por más que yo tenga 2.000 camas de terapia intensiva y la gente no adopte las medidas sanitarias correspondientes o los protocolos, nada va a ser suficiente nunca, nunca, categóricamente. Entonces, nosotros mínimamente pedimos que la gente entienda que el virus está en todos lados y que le puede afectar a cualquiera. Y como siempre dije, todos estamos en el bolillero, a cualquiera le puede tocar. Ya ves que hoy fallecen, se internan chicos de 15 años
y fallecen también chicos muy jóvenes. O sea, antes decían, bueno, tenemos que cuidarnos de las personas mayores, etcétera. Hoy ya no perdona el virus absolutamente a nadie. Alfredo, estuviste internado y justamente quería, porque vos estuviste al principio internado también, como a mí me llama la atención, y después quiero que las personas, el ministro, la doctora respondan, porque yo decía, yo no vi ni en las películas de guerra, ¿verdad? Siempre ves montones de camas, los heridos, etcétera, etcétera, pero gente internada en una silla, en un sillón, digamos, ¿verdad? O sea, si yo digo, yo ni en mi casa no quiero dormir en la silla, ¿verdad? Quiero acostarme en una cama. Sin embargo, estamos en la situación de que mucha gente tiene que ser, no solamente atendida, porque yo al principio pensé que le atendían y le dejaban un ratito ahí en la silla, porque, bueno, esperando. Pero el tema es que, como está tan saturado en un momento dado, en algunos hospitales, se quedaban a pasar las noches, por lo menos lo que me dijeron algunos directores de salud con que hablé. Yo les dije, ¿se quedan un rato? ¿Es para un primer auxilio o duermen ahí? No, duermen. Ah, duermen. Porque yo de verdad no me imaginé eso. Pensé que quedaban un rato y después ya le ponían una cama, digamos, ¿verdad? Vos fuiste una de esas personas que estuviste por horas internado en una silla, digamos. Sí, así mismo en Mirna, Mina. Buenas noches también a los invitados. Yo a los 7 días de mi primer síntoma empiezo a tener síntomas más fuertes como escalofrío, fiebre, en donde mis hermanas me vienen a buscar y me llevan a San Antonio, a su casa, porque yo estaba en el departamento acá en Asunción. Sí. Y ahí me llevan primeramente al hospital de Villa Elisa, porque nos quedaba cerca, y también la propaganda, digamos, que había sobre el hospital de Villa Elisa en el sentido positivo. Sí. Y recurrimos ahí un sábado, y lo primero que uno llega es cuando su saturación está en menos de 90. ¿Y estaba en menos de 90? Menos de 90, y lo primero que recibí fue el oxígeno. Claro. Entonces, para mí no me importaba, me podía sentar en el piso también a recibir mi oxígeno, porque ese era el punto, ¿verdad? Claro. Entonces, cuando yo llego, me asisten, me hacen las pruebas, después me devuelven a mi casa. Sí. 2 días después vuelvo otra vez y me internan ya en la silla. Mi hermana se fue a comprar la silla rápidamente. Se fue a comprar la silla. Sí, se fue a comprar la silla porque estaba en la silla que utilizaban para mover a los enfermos. Ajá. Entonces mi hermana se va y me compra y me quedo como 12 horas el martes recibiendo mi oxígeno. Y ya uno no podía más caminar en ese momento, ¿verdad? Claro. Y mi saturación estaba en menos de 90 y necesitaba urgentemente entrar, conseguir una cama, no de UTI, sino una cama intermedia, ¿verdad? Sí, para donde yo pueda recibir mi oxígeno, porque venía ya 3 noches sin dormir, ¿verdad? Y a eso se sumaba escena de ansiedad que yo tenía ya en ese momento. Sí. Y ahí me quedé casi 12 horas, ¿verdad? Después las autoridades del hospital me consiguen la cama y entro en una sala de contingencia que es el hospital de Villa Elisa. Sí. Es un hospital grande, y en esa noche recibo mi oxígeno. No me importaba sentarme en el piso, como dije. Sí. Lo importante era estar a mano de un profesional, claro, recibir mi oxígeno. Ese era el punto principal. Y estábamos, creo que casi 40 personas esa noche. Situación. Y era increíble, por eso todo mi apoyo a los profesionales que están trabajando en los hospitales, porque hicieron todo lo posible. No te decían, no tenemos lugar, te decían, sentate y acá te vamos a asistir, ¿verdad? Claro, y el doctor porque uno ya entra en un nivel que no puede más entender bien lo que está pasando, ¿verdad? Y vos escuchás voces, gente hablando de su gente que está en una situación que vos de repente estás mejor que el otro y decís, puedo seguir luchando, ¿verdad? Y eso es un poco el inicio de mi entrada al hospital, de cómo fue, ¿verdad? Estuve casi 12 horas internado en una silla. Ahora, Yolanda, esta situación, digamos, a ver, se vive en algunos lugares, se vivió en algún momento en el hospital de Itagua, que tengan que estar, digamos, internados en la silla. ¿Por cuánto tiempo? Esto no pasa en Itagua. A ver, ¿por qué internados en una silla? Y, en el Hospital Nacional, que está luego reestructurado de una manera diferente. Desde el ingreso, que es un área de triaje, tenemos una casita, como le llamamos, ahora le llamamos la casa feliz, porque ahí primero le ve el médico, le evalúa. En los primeros tiempos no directamente ya pasaba al internado, era evaluado, era ambulatorio o iba a la internación. Sí. En estas últimas 3 semanas sí
empezamos a dejar a pacientes con oxígeno, como él mismo está relatando, esperando un lugar para meterlo en la internación. ¿Y esperando qué significa? ¿Se quedan en el pasillo? ¿Dónde se No, quedan? nosotros no tenemos pasillos, está claro, Sí. está muy bien Pero estructurado. sí esperando creado. sentado, digamos. Esperando dentro de la casa, que es una internación provisoria Sí. con el oxígeno. Y una vez que podamos cambiar los pacientes, porque el Nacional tiene una ventaja, tiene 100 camas, 116 camas de internación, digamos normal entre comillas, porque el que necesita internarse es como dice él, necesita oxígeno. Claro. Oxígeno primero con mascarilla, después probablemente con reservorio y por último con alto flujo. Depende del estado Así y es. cómo va evolucionando. Tenemos 100 camas de internación y eventualmente si se complica allí pasa a la terapia intensiva. Claro. Lo que hacemos es rápidamente tratar de ubicar, cambiar pacientes. En estos momentos amanecen de repente 4 a 5 pacientes esperando. Ya en la recorrida ya empezamos a cambiar, evaluar, incluso los que ya están mejor, ya dan negativo a los 15 días, ya pasan a la sala de internación. Estamos tratando de ¿Pero hacer te pasó circular que eso. tengas pacientes durmiendo en una silla? No, hasta ahora al menos mal Ajá. que la rapidez con la que el equipo trabaja, entonces eso hace que no pase. Pero hay una gran diferencia, Mina. El hospital Sí. de Villaliza es un hospital chico. Sí. Sí, Un pero no hospital- solo en el hospital de Villaliza, se pasó en otros lugares también. No, ¿verdad? pero está bien, Sí. pero considerando lo de Alfredo, Sí. es un hospital chico, por una población bastante populosa, una zona muy populosa. Así es. El Hospital Nacional tuvo un crecimiento, un área de 200 camas prácticamente nuevas, sí. ¿verdad? Donde pueden dar cierta flexibilidad, ¿verdad? Sí, pasó en otros lugares, pasó en el interior del país, está pasando en varias Central. otras localidades, San en Central, Lorenzo. en San Lorenzo. ¿Y en cuántos días se quedan, por ejemplo, durmiendo en una cama el paciente? No, y tratamos de dar... Pero si vos te acordás más o menos, ¿fueron más de 2, 3 días, más de una semana, más de qué? No, y hay pacientes que se quedan Que se internados en sillones. Hay sillones especiales que son un poquito más cómodos Ya que... sé, pero son sillones finalmente. Son sillones finalmente. Lo que pasa es que tenemos un límite también de la capacidad de infraestructura, como te había dicho anteriormente, ¿verdad? Pero tratamos de darle comodidad. Inmediatamente apenas tenemos alta, el concepto de cama caliente, apenas sale el paciente de alta ya se introduce uno nuevo. Tenemos que ir a una brevísima pausa y después, ministra, si me puedes decir, a ver, ¿cuánto, si tenés en mente, cuánto nos costó el COVID? No solamente en vidas humanas, sino que en este caso en plata, digamos, al Estado paraguayo. ¿Cuánto se fue a salud? ¿Cuánto se fue a subsidios? ¿Verdad? ¿Y cuánto nos queda para seguir invirtiendo en salud? ¿Verdad? Tengo que ir a la pausa y después quiero saber esto de cómo se, aparte de la vacuna, porque tengo que entrar también el tema vacuna, que es todo un conflicto, es el tema de cómo hacer para que, porque los contagios van a continuar, lastimosamente las necesidades van a continuar, ¿cómo hacer para que la gente no esté internada en un sillón? ¿Verdad? No se pueden reconvertir algunos hospitales, no se pueden, qué sé yo, en la Cimefor o en algún lugar así militar. Llevarle, obviamente, con médicos, el tema que hay que armar probablemente todo. Esto me contestás luego de la pausa. Ok. Bueno, ahí viene la parte de la plata. Yo lo que quiero saber, ¿qué es lo que es tu cargo? Porque te sacaron del Ministerio de Hacienda, ¿verdad? Sí. Y te llevaron a... ¿Qué es lo que es tu cargo raro que te pusieron? No es un cargo raro, Mina. Yo estoy ahora Sí. como ministra de la Unidad de Gestión Sí. y también está a mi cargo el Gabinete Social, que tiene que ver todo con el sistema de protección social, y también monitoreamos las prioridades de presidencia, las prioridades del gobierno. Básicamente en este primer mes que me tocó ya desde el Palacio, estoy apoyando muchísimo la gestión del Ministerio de Salud, trabajando muy de cerca con ellos. De hecho, ya implementamos con ellos también el programa Putubó Medicamentos, por ejemplo, que es una herramienta complementaria a todo el esfuerzo que viene haciendo el Ministerio de Salud para la provisión de insumos y medicamentos en los hospitales, ¿verdad? O sea, es una herramienta que es bastante innovadora, que se diseñó con un sistema trazable, un poco replicando el modelo del programa Putubó. Pero vos no para dar estás solo respuesta. entonces en el tema, digamos, COVID. O sea, haces
O hoy, más que nada, estoy en tu línea. gestión es de COVID. Sí, podríamos hablar de las prioridades, ¿verdad? Hoy creo que tenemos que abocarnos netamente a la situación sanitaria, ¿verdad? Detrás de la situación sanitaria, obviamente, hay una serie de cosas que hay que gestionar, ¿verdad? Que, ¿Y por este ejemplo, puesto ya existía antes? Sí, ¿Este ministerio? Sí, sí está, o sea, desde este gobierno fue creada la unidad de gestión, el ministro y Hugo depende Cáceres, depende del presidente. de la República. Sí, pero en depende del contacto, como presidente. vos decís, con todos los, con el gabinete social. Con el gabinete esencialmente. social principalmente, y también gestionando, como te decía, las prioridades del presidente, ¿verdad? Y en los últimos, en estas últimas 2 semanas estuvimos trabajando con el Ministerio de Salud, ya un poco en la simplificación de los trámites de la compra de insumos y medicamentos, gestionando el diseño de este programa que te comentaba, y así como otras aristas que tienen que ver, como por ejemplo con la coordinación, la gestión con todos los sectores afectados hoy por las medidas sanitarias. ¿Y la plata quién maneja? ¿El ministro de Hacienda? Claro, la plata maneja el ministro de Hacienda, ¿verdad? Y hay un poco también, pero vos desde lo que me tocó en Hacienda, vos también te quiero comentar que yo formé parte del diseño del primero el plan de emergencia, después el plan Ñapumá Paraguay, que fue el plan de reactivación económica, cuando el Ministerio de Salud implementaba esta serie de medidas restrictivas al inicio de la pandemia. También en esa misma línea implementamos un paquete de medidas. Un paquete de medidas que tiene que ver con protección social, un paquete de medidas también para el apoyo al sistema sanitario. Todos esos logros que mencionaba el ministro también están detrás de este paquete fiscal. También un componente de subsidios a servicios básicos, tema ANDE, ESAP, por ejemplo, por citarte algunos datos, y sin ponerlo en montos de cuánto costó. ¿Verdad? Me parece que es súper importante hablar de cuánta gente recibió el beneficio, ¿verdad? Sí. 7 de cada 10 trabajadores informales, por ejemplo, fue beneficiario del programa Putibó. 7 de cada 10. 7 de cada 10. O sea, estamos hablando del 70% de los trabajadores informales fue beneficiada del programa Putibó, ¿verdad? Por otro lado, 80% hoy de los usuarios de ANDE fueron subsidiados con el beneficio también durante 6 meses, ¿verdad? El 80% de todos los usuarios de ANDE recibieron ese subsidio. Por otro lado, también se destinó, gran parte de esos recursos se destinó para el fortalecimiento del sistema sanitario. Se utilizó una parte en el ejercicio del 2020 y la otra parte pasó hoy para el ejercicio 2021, ¿verdad? Que son un poco más de 260 millones de dólares. Eso te iba a preguntar, Sí. si vos me tuvieras que decir así cifras redondas, ¿verdad? ¿Cuánta plata costó el COVID hasta ahora, digamos, ¿verdad? En total, con los subsidios y la parte de salud, digamos. ¿Cuánta plata le costó al Estado? Sí, el año pasado el primer paquete fiscal fue de 1.600 millones de dólares más 390 millones. Y ahí hay una serie de componentes. Los que te citaba hace rato, también capitalizamos. Pero 1.600 millones de dólares, que es el préstamo ese, ¿verdad? Sí, más 390. Espera, eso significa que 1.990 millones de dólares fue destinada al COVID. Claro, por toda esta... Espera, de estos plan 1.990, ¿verdad? Sí. ¿Cuánta plata queda todavía en caja? ¿Cuánto tenemos ahí guardado? Yo creería que gran parte de lo que sobra está hoy, más que queda, diría, como siempre dice Clara el ministro, son recursos comprometidos que hoy están en las cuentas del Ministerio de Salud, ¿verdad? El año pasado se destinó un poco más de 427 millones de dólares para el sistema sanitario. Sobraron esos recursos y pasan al siguiente ejercicio fiscal para continuar atendiendo la situación sanitaria, ¿verdad? Hoy están... Pero de estos 1.990, a salud fue 427 millones. Sí, en total hasta ahora. Hasta ahora. Y el resto de los 1.600 fue esencialmente fue los a subsidios. protección social, fue a subsidios, pero todo el resto. Hay que decir también funcionamiento del Estado, capitalización de la banca pública. Recordarás el FOGAPI, por ejemplo, también se destinó una parte. Y de estos 1.600, que en realidad son 1.990, aparte de estos 427 y el resto se fue a cuestiones sociales, subsidios, etcétera, etcétera. Toda esa plata ya está colocada, no hay ni una plata que se quedó ahí. Ya sé que no toda se gastó, pero ya está colocada toda. O ustedes tienen todavía para decir, no,
Ahora surge una nueva cuestión, por ejemplo, qué sé yo, no sé, cualquier cosa. Ahora lo que el Ministerio de Hacienda está trabajando es en reasignar recursos, ¿verdad? Para continuar con medidas de corto plazo para apoyar a los sectores afectados. La reciente decisión, por ejemplo, de las medidas sanitarias afecta principalmente al sector de servicios. Estamos hablando del rubro de gastronomía, eventos, turismo, etcétera, ¿verdad? Principalmente el sector de gastronomía. Entonces, ¿cuáles son las medidas y qué medidas van a implementar? Recientemente el ministro de Hacienda anunciaba un paquete fiscal de nuevo, ¿verdad? Eso va a implicar ir de vuelta al Congreso seguramente a solicitar una autorización legal. Ahí estamos hablando de subsidios, por ejemplo. Pero cuando vos decís reasignar, sí, ¿es de plata, de este presupuesto, de que el Estado tenía en su presupuesto de gasto, digamos, general, o reasignar de estos 1990? Claro, primero te diría que en principio, por ejemplo, hay algunos préstamos que tiene el Poder Ejecutivo, y lo que se va a hacer es, teniendo en cuenta esta prioridad, algunos de estos componentes se va a reasignar para, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿verdad? En materia de fortalecimiento del FOGAPI, eso es otro nuevo pedido seguramente también que va a, ¿Pero cuánta plata que va a enviar el tenemos Ministerio de Salud. de estos 1990? Y como ¿Cuánto te nos queda decía, sin gastar todavía? Como te decía Mina, ¿verdad? Sin gastar, yo diría saldo a ejecutar, que está a cargo del Ministerio de Salud, son como 230 millones de dólares. Ajá. Pero insisto con eso, ¿verdad? Y es muy importante siempre aclarar, son recursos que están plenamente comprometidos, teniendo en cuenta la demanda y el aumento. ¿Qué quiere decir comprometido? Por ejemplo, ¿en qué Te es lo que explico, Mina, si me permitís. Sí, adelante, ministro. Si nosotros tenemos aproximadamente un 40% de esos 427 millones de dólares ya ejecutados en el 2020. Entiendo. De ese 60% nos queda en el 2021, del cual 17% se ejecutó hasta la fecha. Ajá. El saldo ya está comprometido. ¿Qué quiere decir comprometido? Quiere decir que yo ya llevé a cabo procesos o llamados con los cuales ya tengo prácticamente gastado. Gastado va a ser el momento en que recepcione el producto y desembolse el dinero. Pero ya está comprometido. Claro, y entonces sin comprometer no tenés nada. Nada. Nada tenés sin comprometer. O sea que nada puede suceder extra a lo que ya tenés comprometido. No sé, necesitamos 3 ambulancias más, no sé, y no estaba ahí. No, nada, porque acá también está incluido recursos humanos. ¿Verdad? Recursos humanos, te recuerdo, Mina, de que había una deuda histórica también de recursos humanos en el Ministerio de Salud. Hasta la fecha llevamos un poco más de 11.000 nuevos contratos en salud pública en todos los diferentes centros asistenciales. 11.000 nuevos. Sí, entre médicos, licenciados, eso personal de blanco. Personal de blanco. Todo. No, todo personal de blanco. 11.000 nuevos personal de blanco. Aclarando, ¿verdad? Se tuvo que reforzar, las ampliaciones de camas que hubo. Yo te decía recién, se creció un 150% de terapia intensiva, se crecieron 1.350 camas comunes, se ampliaron urgencias, se ampliaron varios servicios, eso implica nuevos recursos humanos y es un costo importante que también está asignado acá dentro del presupuesto. Hablando de recursos, una de las cuestiones que las enfermeras pedían era la contratación de 2.000 personal de enfermería. Y decían que había, porque yo pensé que a veces ni siquiera hay, porque los terapistas ya no hay luego más aunque quieran contratar, pero ¿qué hay de eso, de la posibilidad de contratar más enfermeras, Yolanda? En el Nacional se contrataron más de 500 enfermeras. Ya no necesitas más enfermeras. Hasta ahora, falta que el ministro me firme unos cuantos. Y para que todo continúe, porque realmente nosotros hasta hace menos de un mes habilitamos más terapias. Estamos reconvirtiendo salas de internación en salas de terapia intermedia y eso significa que una terapia necesita por cada 2 pacientes una enfermera. ¿Pero te faltan enfermeras? No. Hoy no. Ahora no. ¿Faltan enfermeras o no? Porque las enfermeras, digo, la Asociación de Enfermeras, el sindicato, habla de la necesidad de contratar más enfermeras. Ellos hablaban de la necesidad de contratar, dar la oportunidad al primer empleo a las enfermeras, que fue lo que se hizo desde un inicio. O sea, nosotros, desde un inicio, todo el personal que contratamos, el 95%... Pero aparte de la oportunidad del primer empleo, lo que yo te digo, ¿hacen falta o no más enfermeras? Sí, siempre que a medida que haga falta, los directores solicitan, nosotros evaluamos en base a la cantidad de camas que se va a ampliar o porque hay reposo, porque hay cuarentena. La idea es que no se resiente el servicio por falta de enfermería, pero a medida que van llegando la necesidad, los pedidos, los directores, nosotros asignamos al personal de enfermería.
O sea que no tenemos plata entonces, Carmen. Ahí Mina, te quiero a poner en, digamos, en contexto, ¿verdad? El tema también es un poco complementando lo que mencionaba el ministro. Hubo un aumento muy importante de la necesidad de insumos y medicamentos, ¿verdad? Estamos hablando de, en algunos insumos, más de 10 veces. Claro. Si uno compara la demanda que tuvimos en marzo de este año versus marzo del año pasado, claro, entre 10 y 11 veces. Aparte se amplió también el espectro de, ¿verdad? Claro, de medicamentos. Sí. Mucho se amplió. Y por otro lado también, un poco para complementar tu pregunta, y si me permitís también hacer un comentario, sí, respecto al aprendizaje que tuvimos el año pasado. Fue un año, yo diría, de mucho aprendizaje, y también tuvo, por un lado, el costo fiscal, teniendo en cuenta también que el fisco dejaba de recaudar más o menos 400 millones de dólares. Menos, ¿verdad? Y solamente en el mes de abril, porque también ese paquete de medidas que te mencionaba tiene también un componente del funcionamiento del Estado. Estamos hablando del salario de docentes, policías, militares, personal de blanco, porque en esos meses también la recaudación cayó en más o menos 50%. ¿verdad? Y 50% cayó. En el mes de abril específicamente esa fue la caída. O sea, tuvo un impacto. Sí, claro. Y por otro lado también hay que decir que esta es una crisis regresiva. Yo siempre trato de enfatizar eso. Desde el punto de vista económico se ve una recuperación gradual, pero que no es igual en todos los sectores. El sector que más está impactado por las decisiones que vamos tomando es el sector de servicios. Y ojo que es un sector intensivo en mano de obra. El 60% del empleo está concentrado en ese sector. Entonces, todas las medidas que vamos implementando para acompañar las medidas sanitarias están muy focalizadas en estos sectores, ¿verdad? Estamos hablando, de hecho, también otro elemento importante que siempre yo trato de resaltar es que la mayor parte del impacto fue en el empleo urbano, ¿verdad? Y también el empleo femenino. Así mismo. Bueno, tengo que dar una brevísima pausa y después quiero tocar el tema, dos cosas. El tema de las vacunas y más ahora con este tema de las famosas vacunas VIP, el caso, bueno, de Ciudad del Este, de Franco en realidad, pero lo último de la senadora Mirta Gusinqui, a ver qué pasó en ese caso. Hay otros casos de vacuna VIP, ¿por qué no hay control? ¿Es difícil controlar? Me decías, ministro, fuera del aire, que ya hubo varias consecuencias que después comentás con la teleaudiencia. Pero vacunas en general y vacunas VIP en particular, luego de la pausa, ¿sí? Bueno, vacunas. Antes de empezar sobre el tema vacunas, en el sentido de ver cuántas hay todavía, cuánta gente puede vacunarse, digamos, último escándalo de las vacunas VIP, porque ya lastimosamente no fue el primero, digamos. En este caso toca a una senadora, Mirta Gusinqui, que recibió una vacuna cuando todavía no correspondía, tengo entendido, ¿verdad? Porque estamos en 75 años para arriba, ¿verdad? 75 para arriba. Ella tiene 72. ¿Cómo fue que recibió la vacuna Mirta Gusinqui teniendo 72? No quisiera adelantarte mucho, Mina, por una cuestión de que hay un proceso ya de investigación. Sí. Está con asesoría jurídica y probablemente va a ser derivado, no probablemente, o sea, se tiene que derivar a fiscalía como corresponde, ¿verdad? Ya que se incumplió con con el Plan Nacional de Vacunación establecido, ¿verdad? Y ahí donde se va... Pero ahí va ¿quién? ¿La persona que recibe la vacuna también, en este caso la senadora, o solamente el responsable que es Núñez, tengo entendido, ¿verdad? No, y eso va a determinar el sumario administrativo que se estableció ahora. Claro, pero vos sumario administrativo podés establecerle al funcionario que es claro, por eso el director. Por eso yo hablo de lo que le corresponde a Salud Pública. Sí. Nosotros nos vamos a encargar de lo que nos corresponde. En este caso vamos a hacer un sumario administrativo y se va a identificar al responsable o responsables y se van a tomar las medidas con respecto al caso. Robert Núñez es en este caso el director. Y es lo que se va a determinar ahora, Mina. Pero eso sí ya se sabe, ministro, ¿verdad? Y sí, vamos a determinar mañana te cuento. Pueden haber otras personas, obviamente, claro, pero digo, él es el director de la 18ª región sanitaria. Es así, ¿verdad? Sí. Y de ahí es que salieron las personas para ir a vacunarle en la casa a la senadora, ¿es así? Es así. Y supuestamente porque
habían dicho que ella es una encamada, ustedes le dicen, Sí, ¿verdad? Cuando la persona hay está... un proceso para los pacientes que son encamados, Sí. ¿verdad? Que nosotros tenemos brigadas móviles para... Pero para los pacientes encamados, ¿es a partir de los cuántos años que ustedes ya...? De 60 para arriba. A los encamados de 60 para arriba ya le ponen vacuna. Sí, señora. No hace falta tener 75 No para hace arriba. falta. 60 para arriba, estás encamado, o sea, estás postrado por X motivo Sí. de salud, ya tenés derecho a recibir la Tenés vacuna. derecho. O sea que eso, si ella de verdad estuviera encamada, digamos, no sería una irregularidad. Claro. Y si no está, entonces sí. Y sí. Por eso no quisiera adelantarme en nada del proceso legal, pero sí, vamos a tomar las medidas pertinentes. Ya se tomaron en otras circunstancias. Eso me contabas. ¿Cuántos directores o personal ya tuviste que suspender? 4 ¿4 qué? directores. 4 directores. Sí. Qué difícil es esto, ministro, ¿verdad? Porque encima te quedás sin directores. En un momento, más o menos en plena guerra, te quedás sin... Y es complicado, Mirna, pero son decisiones que se tomaron al inicio de esta gestión. Sí. No, mentira. Ya con la gestión del ministro Mazzoleni, él ya había bajado de esa línea de que, bueno, si se incumplían las indicaciones y las reglamentaciones establecidas, bueno, tendría que ser apartado del cargo, ¿verdad? Pero en algunos casos hubo groseros errores y nuestra función, o la función del director es justamente controlar de que eso no suceda, ¿verdad? En los lugares donde se determinaron los mismos fueron apartados del cargo inmediatamente. O sea que en este caso pasará lo mismo, entonces. Muy probablemente. ¿Y qué pensás cuando tenés que apartar a un director? Y me duele, Mirna, no es fácil. Me duele, pero quiero que se entienda que estas son líneas de trabajo ya bajadas no con anticipación. Si son líneas de trabajo, si ya son bajadas, ya se les dijo. Hubo caso, porque es el quinto sería ¿verdad? Sí. Director que va a ser cambiado, digamos, ¿verdad? ¿Cómo es posible que no aprenden de que va a ser cambiado? O sea, porque pierden el trabajo o qué pierden, a ver. No, o se le traslada, en realidad, se le saca el cargo. en los casos anteriores quedaron sin el cargo, ¿verdad? Después del sumario administrativo se va a determinar cuál sería la sanción final, si es que así corresponde. Porque hay que ser serios en esto. Un sumario es una investigación de los hechos. Mientras tanto dura el sumario, son apartados del cargo. Claro, pero mientras son apartados del cargo, digamos, vamos a suponer que termine el sumario. ¿Cuál es la sanción? Porque tiene que estar también establecido, no es que vos arbitrariamente ahora vas a establecer la sanción. Eso lo determinará la Dirección de Asesoría Jurídica. Ellos eso son está los que... todo determinado. Ajá. Ahora, en relación al tema de la vacunación, eso les pregunto a todos, a vos también, Yolanda, a quien quiera, ¿qué es lo que está pasando con ese tema de que nos hicieron inscribir a todos los mayores de 60? Yo me inscribí también, otras personas también se inscribieron, ¿verdad? Y nos decían que teníamos que esperar que llegue el mensaje. Ya sé que todavía no le toca a las personas tan jóvenes como yo, ¿verdad? No, que a partir de los 75 ahora están llamando, ¿verdad? Les convocan. Pero iban a convocar supuestamente vía mensaje, por eso nos pedían el teléfono, ¿verdad? Resulta que ya le tocaba ponerle a Yolanda González, que vamos a suponer que tenga 75 años, ¿verdad? Que a pesar que es una niña de 13. Ojalá. Bueno, llegaba al turno y sin embargo no le llamaban. Por ejemplo, me pasó con 2 personas, digamos, allegadas. Una, que es mi mamá al corazón, que yo misma le escribí, o sea, en realidad fue Héctor al aire, hicimos digamos, toda la inscripción al aire. Y a mi hermano mayor, que también ya se vacunó, que por suerte su señora entró otra vez a verificar, porque como ya eran mayores de 75, entonces entró, porque como no era convocado, y decía, mañana en tal lugar le correspondía. Pero si él no entraba, o sea, ella no entraba, no iba a saber, nunca recibió el mensaje. Sí, hay que diferenciar, Mina, y le da la palabra también a la ministra Marín, que mucho nos ayudó en este sistema. Hay que diferenciar el registro de lo que es el agendamiento. Así es, el registro es una cosa. Son dos cosas diferentes. No, el agendamiento estoy diciendo. Sí, el registro mayormente no tiene inconvenientes. Sí. El inconveniente que yo veo en el registro es que la gente no se registra como tendría que registrarse. ¿Por qué? ¿Qué, por ejemplo? Y no es el porcentaje que nosotros esperábamos. Bueno, eso sí. Pero el que se registra bien. Es mucho Claro. menor.
Es mucho menor el porcentaje. El problema está en el agendamiento. El problema está en el ¿Okay? agendamiento. El problema está en el agendamiento. Justamente está... Era una posibilidad, lastimosamente sucedió, ¿verdad? El primer día de vacunación que tuvimos el martes pasado, tuvimos varios inconvenientes. Ahí en Santísima Trinidad, por ejemplo. En Trinidad, después ya se normalizó, pero eso fue una serie de hechos bochornosos, ¿verdad? Que empezaron con mensajes de WhatsApp en las redes sociales también, donde avisaban de que se vacunaba a todo paciente mayor de 60 años sin necesidad de estar inscrito. Agendado. Y por supuesto que la gente se fue. Mucha gente fue en masa, eso generó protesta, generaron varios inconvenientes. Solucionamos en el día, ¿verdad? Pero por eso al otro día dimos una conferencia de prensa donde aclaramos que los que van a seguir siendo vacunados son los agendados en este caso. Bueno, ¿y qué pasa con los mensajes de los agendados? Bueno, como le dije recién, tenemos serios inconvenientes con el agendamiento. Por eso nosotros tomamos el día viernes una decisión y que fue anunciada en conferencia de prensa. No sé si te acordarás que a partir del día de mañana, de mañana lunes, vamos a cambiar por esta semana el sistema de vacunación. Lunes, todos los pacientes agendados, ¿sí? Mayores de 75 años, con terminación de cédula 0123. Martes 4, 5, 6, miércoles 7, 8, jueves 9 y el día viernes vamos a dejar para los rezagados. Claro, ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir rezagado? Aquellos que por X motivos no pudieron acudir porque estaban enfermos, por cualquier circunstancia. Eso yo le dije justamente al doctor Castro del PAI, ¿verdad? O aquellos que por problemas de tecnología o tienen un celular GSM, no sé, que no pueden entrar en internet, que no pudieron inscribirse, puedan acudir hasta el centro asistencial el viernes y se les puede agendar ahí inmediatamente y puedan ser vacunados. Esto es hasta el tiempo en que tengamos mayor cantidad de vacunas y podamos perfeccionar, porque todo es perfectible, Emilia. Claro. Todo es perfectible. Pero ¿no? esto me parece mejor que eso de ir agendando, porque evidentemente no dio resultados. Sin embargo, esa vez que se hizo de 85 para arriba con este sistema, no fue. Claro que ahora la brecha es mayor, de 75 para arriba hay más cantidad de usuarios. Hay mayor cantidad y queremos llegar Pero van a ser los agendados, por ahora, los agendados. Por eso, no los agendados, perdón, los inscriptos. Los registrados. Los registrados. Sí. Claro. O sea, por eso es importante seguir registrándose. Por eso pedimos a la población que por favor se registre. Y no cuesta nada, es bastante práctico y bastante fácil. Bueno, a ver, Alfredo, vos querías preguntarle algo a la ministra. Creo que es la ministra quien me puede responder eso. Yo estuve 13 días internado y bueno, hoy creo que estoy día 30 de mi primer síntoma. Bueno, obviamente dejé de trabajar, tengo reposo hasta el 3 de mayo todavía y dejé de trabajar. Y lo segundo es que estuve en un hospital público, pero de igual manera llegué a gastar 7 millones de guaraníes en todo este proceso. Desde el primer estudio laboratorial que me salió 500.000 porque se fueron a mi casa a hacer la extracción antes de irme al hospital público, todo eso suma entre medicamentos, me sumó 7 millones de guaraníes. Ese es mi caso personal, más los días que dejé de trabajar, obviamente, ¿verdad? Pero lo otro más preocupante todavía es que, y lo bueno en destacar en esto es que sí, después me derivaron a un privado y el Ministerio de Salud se hizo cargo de los gastos en el hospital privado. Ahora, ayer me buscó una persona, como en redes sociales, comparto mi experiencia, un poco me buscó una persona que gastó en un hospital, se fue a un hospital público, no le quisieron atender porque ese es el lado del paciente que se va y quiere que se le atienda. Pero, y si no se le atiende bien, se va desesperado a buscar en un lugar, en un... ¿Y por qué no le quisieron atender a esta persona? Y fue en el hospital de Lambaré y no le atendieron bien, le dijeron que no tenía lugar. Entonces esta persona se fue directamente a un hospital privado y terminó gastando casi 30 millones de guaraníes con su paciente y ahora está desesperado para pagar eso, ¿verdad? Entonces yo quería preguntar esas dos cositas, ¿verdad? Uno es, ¿hay algún resarcimiento, algo que estén pensando ustedes para los pacientes de COVID que tuvieron esto? Porque en mi caso, como dije, gasté 7 millones y más el tiempo que dejé de trabajar. Lo segundo, estos
pacientes que se fueron directamente al hospital privado y terminaron gastando 30, 40, 50 pueden millones. Pueden recuperarlo, como decís. ¿Y cómo pueden hacer si están pensando algún proyecto, algo de financiamiento para esta persona? Sí, a ver, te respondo de dos maneras, ¿verdad? Primero, decirte que justamente el objetivo del programa Putibó Medicamentos es reducir el gasto de bolsillo. Sí, pero es para la gente que está en terapia o terapizado. Sí, por eso Él no quiero estuvo en aclarar. terapia ni terapizado. Sí, yo entiendo su situación, Mina. Quiero nomás poner en contexto, ¿verdad? Que el último, digamos, eslabón de la cadena es este programa, ¿verdad? En caso de que no tengamos el medicamento, el insumo en la farmacia del hospital, se activa este programa. Por otro lado, claro que la prioridad es simplificar los trámites para que los medicamentos estén y no se den estos casos, ¿verdad? Los medicamentos y los insumos estén en la farmacia de los hospitales. Pero reitero lo que decía hace rato, que no hay una solución única, sino más bien tenemos que trabajar en una serie de herramientas. Entonces, por eso surge también Putibó Medicamentos, teniendo en cuenta que es muy compleja la planificación en una situación así. Te decía, te daba los datos hace rato, y que son datos observados, ¿verdad? Aumentaron en más de 10 y 11 veces, por lo menos 2 de los medicamentos que tomamos como muestra, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también está la ley que recientemente se reglamentó, la que se promulgó en estos días, es también un poco para que el Estado pueda asumir los cargos, los costos de los pacientes que están en hospitales privados, hospitalizados, digamos. Ahora hay un fondo ahí, creo que de 30 millones de dólares, ministro, no sé si estoy equivocada, pero ese un poco es el objetivo de esa ley, ¿verdad? Y así como otras herramientas que te están impulsando, pero insisto con esto, el objetivo siempre es reducir el gasto de bolsillo del paciente y también haciendo un esfuerzo detrás para que el medicamento esté en el hospital. Esa es como la prioridad, ¿verdad? Y justamente tomando en cuenta casos de pacientes, ¿verdad? No es el tuyo porque entiendo que no estuviste en UTI, pero casos de pacientes en UTI y con cuidados intensivos, doctora, no sé si ese es el término correcto, un poco está esta herramienta que es Putibó Medicamentos. Yo creo que viene a dar una respuesta inmediata, pero para casos extremos. Casos extremos, por eso te digo, casos extremos porque estás, o si no perdés la vida, digamos, ¿verdad? No, pero si no, para la gente, digamos, que se interna y que gasta igual, es imposible, ¿verdad?, hacer frente que económicamente. Yo creo que lo que la ministra Marín trata de decir, que casos extremos tendría que ser ya la última opción cuando el ministerio no puede dar abasto en la provisión del medicamento. Sí, ya sé, pero también en casos extremos digo que están dentro de lo que es el proceso de una persona enferma que se queda en su casa, otro que se interne, otro que está en terapia, es solamente para los terapizados en terapia. Para los que tienen cuidados intensivos. Sí. En el mundo ideal, Mina, el ministerio debería proveer todos esos medicamentos. Pero no existe esa posibilidad en síntesis. Lo que pasa es que es multifactorial, Mina. Yo creo que muy bien lo dijo la ministra Marín desde un inicio. Nosotros hicimos los procesos y es un poco complicado hacer una planificación en el medio de una pandemia, ¿verdad?, cuando no sabemos cómo nos va a golpear. Un país donde ella hablaba de 2 medicamentos que se refieren a midazolam y atracurio, muy famosos en los últimos 2 o 3 meses, que son productos que uno no se fabrica acá, se importa directamente, y el otro sí se fabrica, pero la materia prima se trae del exterior. Actualmente, gracias a Dios, hay ya una de las empresas farmacéuticas ya fabrica ambos, ¿verdad? Actualmente empezó, pero anteriormente tuvimos que salir afuera a comprar Mina, tuvimos que irnos a la Argentina, tuvimos que irnos a Brasil con aviones a comprar directamente de la fábrica, porque era imposible conseguir acá en el mercado local. Era un producto que se consumía en un promedio de 60.000 frascos al mes, al mes, a nivel país, y ahora subió a 600.000 a 700.000 al mes. O sea, y técnicamente era complicado conseguir. Hoy estamos regularizando. Lo mismo pasa con los otros productos, Mina. Muchos son importados de otros países y toman su tiempo. Hay mercados que cerraron la importación de los medicamentos para su propio consumo interno, ¿verdad?
Y eso hace que a veces nos retrase muchísimo todo lo que es la provisión. No, se me va el tiempo, como siempre se me reba el tiempo. ¿Cuánto tiempo me queda, Jenny? Mira, una pequeña precisión sobre la pregunta que hacía Alfredo, que todas estas dos normas recientes que acaban de ser promulgadas no solamente hablan de pacientes de UTI, esto es para todos los pacientes COVID, y eso también va a permitir reducir en general el gasto de bolsillo de la gente. Esa precisión quería hacer. Antes de terminar, porque no quiero dejar de puntualizar algo que me dijo el doctor Miguel Quintana, varias veces hablé con él, el tema post-COVID, ¿verdad? Es algo, creo que no estamos, así como obviamente estamos aprendiendo y también por los recursos económicos, después se van agregando cosas, el Remdesivir antes no entraba y después va a entrar, etc. El post-COVID, brevemente, ministro, doctora, el post-COVID tiene que ser tratado. Hay un montón de consecuencias post-COVID que ni la gente siquiera sabe. O sea, los médicos me imagino que también van aprendiendo. Qué importante es, por ejemplo, yo me quedé con una especie de arritmia, yo tenía problemas cardíacos luego. Entonces, todo eso hay que advertir. Y no solamente eso, sino que habría que incluir el post-COVID, no sé, alguna especie de carpa post-COVID para que las personas puedan ser... porque normalmente, salió de alta y ya se fue, ¿verdad? No. Al menos en el Hospital Nacional tenemos el grupo de... Primero que cuando sale de la terapia va a clínica médica, o sea, los clínicos, el tratamiento generalmente termina, si es que no se internó, ya por más levemente estuvo 10 días como mínimo internado, pasa a una sala de clínica médica en donde recibe todos esos casi a veces son 30 días de internación. No, ya sé, pero después igual salió después ya la persona. Sale, tiene el control clínico. ¿Cada igual, cuánto? Y tiene que ser controlado muy de cerca, porque hablamos de disnea, o sea, dificultad para respirar, y muchos otros tipos de trastornos, incluso neurológicos, exacto. Neurológicos, cardíacos. Bueno, pero nadie se controla. Una después, hipertensión doctora, que antes no tenía, o una diabetes que antes no estaba diagnosticada, aparecen con esto. Así es. Entonces el seguimiento tiene que ser continuo hasta pero lograr, ese no forma ¿verdad? parte del protocolo, vamos a ser sinceros. No sé, en tu hospital, doctor, ministro, ¿hay o no eso? Hay una advertencia, ustedes nos advierten un montón de cosas, la previa, cómo nos tenemos que cuidar. Hay un protocolo para la persona que ya está con COVID, etcétera. Pero el post-COVID no, es que no advierten. Es una patología extremadamente nueva. Sí, por eso mismo. Es nueva y todos los días estamos aprendiendo algo nuevo de esto. Pero tienen que incluir, ministro, el post-COVID. No, lo que sí se está haciendo, lo que sí, hay controles que se están haciendo, hay tratamientos psicológicos, o sea, la Dirección de Salud Mental también está trabajando sobre el tratamiento psicológico de estos pacientes, porque hay... Hasta depresiones, un montón hay de depresiones, cosas. Hay problemas cardíacos, Sí. hay problemas respiratorios, Y kinesiología fundamentalmente hay problemas también. neurológicos, Sí. muchas consecuencias se están viendo. Así es. Entonces, Ministro, me permitía ese punto, porque yo estuve en una ansiedad muy tal así que no dormí más 4 días y hoy estoy con una asistencia psicológica gracias a una universidad donde recurrí y estoy con un tratamiento psicológico. Los pacientes que están adentro, ese alejamiento, estábamos discutiendo acá, ese alejamiento, necesitamos acercar a los familiares, contener a esa gente, porque, y esto lo leí, porque cuando salí la primera cosa que busqué en internet a ver si yo nomás tuve ataque de pánico, y no es así. La Universidad de Oxford financió una investigación con 250 casos y descubrieron que 3 infectados, 1 salió con problemas psicológicos, neurológicos, sí, 1 de cada 3. Entonces, esta es una situación grave que va a tener consecuencias a mediano y largo plazo. Yo hasta ahora no puedo estar solo en casa, está mi hijo, mi hermana, porque tengo mi ataque todavía, estoy todavía con algunos medicamentos. Claro, de que te vas a quedar sin respiración, que te va a dar un ataque del corazón, o sea, te quedas con esa angustia. Y obviamente que a esto cuando estuve en la sala de contingencia, vi, por ejemplo, entubamiento, ¿verdad? Casos de entubamiento enfrente mío con una improvisación de divisoria, pero de igual manera casi duró 3 horas y tuve que ver eso, y eso aumentó mi pánico, y sobre todo algunas cuestiones así sencillas, ¿verdad? Que el que traía el oxígeno decía no llega el camión de oxígeno, y nos bajaba nuestro oxígeno y casi nos volvía todo loco, porque esa era nuestra vida, ¿verdad? Porque ese es el momento cuando la vida tiene todo significado para mí. Y dije, bueno, quería salir a caminar, quería salir a abrazar cuando decía no llega el camión de oxígeno. Y en ese momento para mí fue momento clave
en lo cual valoré doblemente la vida, ¿verdad? Sí, porque estando así, dependiendo de un balón de oxígeno ahí, ¿verdad? Entonces, ese aspecto, por ejemplo, es muy importante detallar el aspecto psicológico. Nosotros estamos impulsando, hablé con el ministro justamente, una carpa de asistencia psicológica que todavía no determinamos el protocolo de cómo lo vamos a hacer. Pero ese familiar que está internado ahí está aislado y con una ansiedad altísimo, un nivel de ansiedad altísimo, más los medicamentos que aumenta la ansiedad. Entonces, eso se necesita atender a corto, mediano y largo plazo. Bueno, yo les agradezco mucho la presencia de todos ustedes, de verdad. Obviamente este tema lastimosamente continúa, pero es algo, creo, una de las cosas que tenemos que ir agregando y corrigiendo es el factor psicológico, ¿verdad? O sea, darle más importancia a la salud mental, porque pienso que también eso aumenta o disminuye nuestra defensa, ¿verdad? Estando, mi hija, por ejemplo, tengo que agradecerle, tengo una hija maravillosa, ella se internó conmigo, ¿verdad? O sea, no quería que yo esté sola, decidió internarse y decidió contagiarse, porque obviamente se contagió y se quedó ahí conmigo, ¿verdad? Para que yo no esté sola, ¿verdad? Y realmente, por eso a los 6 días salí, fue leve. Yo digo que también el estar acompañada, obviamente, hace que vos te sientas mejor. Ya sé que no todo el mundo puede estar acompañada de sus familiares, ¿verdad? Pero por lo menos que tengan una asistencia y una contención psicológica va a ayudar, porque la soledad en ese momento es terrible, ¿verdad? Y el aislamiento, yo creo que acelera que se pierdan las defensas y que también el virus se haga cargo de nosotros. Gracias por estar, ¿sí? Muchas gracias, de verdad, ministro, ¿sí? Éxitos y suerte en la tarea de todos ustedes, porque necesitamos obviamente que sean exitosos para que así poder salvar más cantidad de vidas y que esto no sea un poco más leve. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche y los espero nuevamente para compartir esta mesa, esta sobremesa, el próximo domingo.